Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hebreos, el capítulo 12, versículo 1 y 2, lo voy a leer rápidamente. Y dice así en la Nueva Traducción Viviente: por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar. Y corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Ahora está sentada en el lugar de honor junto al trono de Dios. La vida cristiana, lejos de ser una carrera de velocidad como hay así en competencias, es casi una maratón toda la vida. No gana el que llega primero. De hecho, ya muchos han llegado primero que nosotros, han ganado porque han llegado, pero no tienen el premio mayor porque han llegado primero. Algún día llegaremos nosotros, si Dios quiere, ¿verdad? Sino el que llega a la meta. Aquel que cruza la meta. Me acuerdo, cuando digo esto y de esa carrera, me acuerdo de un tramontaña que yo hice alguna vez, conté algo. La verdad que Dios me permitió pasar esa experiencia para poner algún ejemplo. No hice nunca una maratón porque si se la haría caminando, capaz que yo voy, pero trotando me cuesta. Bueno, ustedes saben que la carrera se corría el día domingo y el día sábado viene mi hermano y me dice: yo no voy a correr, tenés que correr vos. ¿Qué? Yo no andaba en bicicleta hacía por lo menos 6 meses y todavía tenía que hacer una tramontaña. ¿Saben lo que es? Son como 50 kilómetros en bicicleta, subida, bajada, río, de todo. La cuestión que en la segunda curva yo ya caí creo que 3 veces. Una carrera que dura 2 horas y media, 3 horas quizás entre los mejores. Yo no veía la hora que termine. Iba en la carrera, dificultades, se me acalambraron las piernas, no sé, como 6 veces. ¿Sabe? Yo no sé si lo habrá visto usted, pero a mí me llevaban en una bicicleta en un momento. Alguien llevaba mi bicicleta y yo iba sentado en el caño así de otra. No daba más y les preguntaba a los chavos que ya habían andado por ahí: ¿falta mucho? Acá nomás. Ahí ya termina. Y no llegaba nunca. Ese ahí no llegaba nunca, por Dios. Yo prometí nunca más hacerlo. Después del otro año creo que le hice de vuelta, pero ya un poquito más preparado. No terminé. Pero esta carrera, lo que sí me llama la atención, y es lo que nos va a pasar a todos los cristianos, hubo muchos que llegaron primero, ganaron, levantaron su trofeo, sus medallas, etcétera. Yo llegué, no sé, creo que último, estaban esperando que yo llegue para poder cerrar el predio. La cuestión que cuando llego, todos los que estaban allí, no sé si los participantes, pero por lo menos los muchachos conocidos, festejaban que haya llegado. Creo que festejaban porque no tendrían que haber salido a buscarme, no sé, pero festejaban. Y eso es lo importante, llegar. Llegar. Dentro de la vida vamos a tener tantas dificultades, tantos problemas. Y como también vamos a ver hoy, cuando Dios habla por medio del apóstol Juan a las iglesias, allí en Apocalipsis lo encontramos, las dificultades que había en las distintas iglesias y cómo detrás de cada dificultad el Señor no decía, marcaba el problema, pero decía: al que venciere. Significa que se puede vencer. Significa que no por estar atravesando un problema vas a ser un perdedor, sino que se puede vencer. ¿Amén? Bueno, la Biblia nos invita en muchas ocasiones a escuchar a Dios. Decía el pasaje en Hebreo que corramos esa carrera, puesta la mirada en Jesús, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque Él ya la corrió, porque Él ya la ganó, porque Él es el vencedor. Y si hay alguien que te puede guiar en esa carrera desconocida, porque mañana es desconocido,
es Jesús. Y cuando escuches su voz vas a saber cómo atravesar cada una de las pruebas. Entonces, puesta la mirada en Jesús, aún en estos pasajes en Apocalipsis, en capítulo 2 y 3, que Dios habla a las iglesias, invita, dice, al que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y no piense a la iglesia, piense lo que el Espíritu le dice a usted. Porque si bien está hablando a la iglesia, uno a veces dice, habla, la iglesia hace así como diciendo, ese palito no es para mí, ese tampoco, es para el otro, piensa en el otro, eso no me pasa. Bueno, no, es para usted. Y eso, el oír, no es solamente escuchar y decir, una vez escuché, no, es escuchar y obedecer. Esa es la manera de correr esta carrera y esa es la manera de poder llegar a la meta, obedeciendo. Las 7 iglesias descritas allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y 3, son iglesias que literalmente existían en esa época. Dios hablaba a esas iglesias, a 7 iglesias, podríamos decir con nombre y apellido, y le decía, tengo esto contra ti, hay algo que tienes que cambiar, es esto, pero a su vez tiene un significado espiritual para la iglesia de hoy. Para la iglesia de hoy, para el creyente de la actualidad. Puede ser que en este mismo momento haya algunos que estén pasando algunas de estas dificultades, donde hay una salida para cada una de ellas. Y el objetivo de esta carta era suplir a esa necesidad o advertir acerca de esa necesidad, revelar a los individuos los distintos tipos de problemas e instruirlos en la verdad de Dios. Como decía, estas iglesias o estas dificultades tenían una salida y mostraban que podía haber un vencedor y aún el vencedor todavía tenía un premio, porque dice al que venciere, y no es que en alguno de los casos solamente le decía al que venciere, sino a cada una de las iglesias le decía, al que venciere, al que venciere, al que venciere. O sea que sí puedes ser un vencedor. No tienes que ser un perdedor, tienes que ser uno de que avanza, que vence. Y dentro de la vida cristiana vamos a tener, pongamos, muchos tramos, muchos tipos de carrera. También podríamos llamarle batallas que hay que ir ganando, porque para ser un vencedor al final hay que ir venciendo las pequeñas batallas y luchas que tenemos en la vida. Amén. Ya que no me acompañan con el teclado, ustedes me van a tener que acompañar con el amén por lo menos. Esas 7 iglesias son, número 1, la iglesia de Éfeso, que le decía en el Apocalipsis 2:4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese era uno de los reclamos que Dios le hacía a esta iglesia. Y nos ha pasado a todos, casi todos comenzamos en la vida con ánimo, arrancamos el colegio con ánimo, arrancamos quizás un trabajo, arrancamos una relación, un noviazgo, emprendemos algo en nuestra vida y tenemos toda la fuerza, todo el amor, todas las ganas. Pero como es larga la maratón, llega el momento que viene un desánimo. Viene un acostumbramiento, viene una falta de amor, es como que falta la energía, falta el amor, falta la motivación y dejamos de darle importancia al primer amor. Cuando en las parejas pasa mucho que el hecho de estar juntos se pierde esa esencia de por qué estamos juntos. ¿Qué hubo ese día el cual nos enamoramos, nos prometimos, no sé, fidelidad, que pensábamos en tantos proyectos juntos y de pronto todo se transformó en algo monótono? Es como que el amor se apagó. Y eso era lo que el Señor le decía a esta iglesia: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, te olvidaste, dejaste de amarte, todo se transformó en una costumbre. Y decía, había una advertencia de Jesús también a sus discípulos, decía, ¿cómo serán los últimos tiempos? Dice, en los últimos tiempos una de las características principales va a ser que el amor de muchos se enfriará.
Falta de amor, falta de amor. Pero después de esa esperanza, después de volverte, porque siempre el Señor nos llama a volvernos, si vences también hay un premio. Y como dice del versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré comer del árbol de la vida, el cual está en el medio del paraíso de Dios. Todos sabemos que el paraíso no existe. El paraíso, algo hizo Dios con el paraíso en el momento que Adán y Eva pecaron. Él se lo llevó y lo puso en algún lugar. No sé qué hizo. Pero allí en el paraíso digo, en el Edén, bueno, el paraíso, había dos árboles. El árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Dios los colocó allí para que puedan comer de ellos Adán y Eva, a excepción del árbol de la ciencia del bien y del mal, que Dios le dio un mandato simple a Adán. Le dijo, ¿ves todo eso podés comer? ¿Ves todos esos árboles? Sí, de todos podés comer, pero de ese no. Era el único no que tenía Adán. Era el único no que podríamos haber tenido hoy nosotros. Hoy tenemos tantos no, pero era el único. ¿Y qué dijo? Bueno, eligieron quebrantar la perfecta voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. Y era un mandato simple, pero Dios dice, al que venciere, yo le daré que coma de ese árbol para que tenga vida eterna. Porque era el árbol que proporcionaba esa vida. Gracias a Jesús puedes tener hoy esa oportunidad de comer ese árbol de la vida, que lejos de él nunca podrías tenerlo. ¿Y qué significa esto? Cada vez que eliges hacer su voluntad en lugar de la tuya, estás poniendo tu mirada, estás más cerca de comer de ese árbol de la vida. Cuando eliges lo eterno antes que lo terrenal, cada vez que resistes a la tentación, cada vez que vences sobre el pecado, escoges la eternidad antes que lo terrenal, donde Dios hará un día todo nuevo y te va a dar de comer de ese árbol de la vida que representa también la eternidad. Amén. Al que venciere, recuerda, al que vence, no es al que se queda, no es al que dice me cansé, no es al que se vuelve al pasado. Le hablaba también a esta segunda iglesia, la de Esmirna, una iglesia que sufría persecución. Mira, si en aquellos tiempos ya sufrían persecución, ¿quién dice que hoy nosotros también no lo sufriremos? Vamos a sufrir persecución y va a ser, yo creo que aún mayor que aquella. Y ya ha empezado la persecución sobre los cristianos en distintas maneras. Dice el versículo 2:9, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer. Mira qué palabra de aliento que el Señor les daba aquí a estos primeros cristianos. No temas lo que vas a padecer, no temas. Te van a perseguir, no temas. Vas a pasar tribulaciones, no temas. Las cosas no van a salir como vos pensabas, no temas. Qué aliento, ¿verdad? Qué aliento que les daba el Señor. Dice, no temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte. Mira, sé fiel hasta la muerte. No importa si en medio de esa tribulación tienes que morir. Sé fiel hasta la muerte. Pase lo que pase, sé fiel hasta la muerte. El apóstol Pablo dice, prefiero estar con Cristo al estar con ustedes. Ninguno de estos apóstoles que murió de forma cruenta, murió renegando. El único de los apóstoles que llegó a viejo, murió de viejo, fue el apóstol Juan, el que escribió esto. Y todavía ya había pasado por una olla hirviendo. Pero él murió de viejo, no murió
crucificado ni nada del otro. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la muerte segunda. Mira lo llamativo de este versículo. Dice, conozco tus obras. Muchas veces decimos, el Señor no lo ve, al Señor no le importa, lo que yo hago parece insignificante, lo que yo hago... no sé, me parece que no tiene importancia, pero Dios te dice, yo conozco tus obras. Conoce así como lo bueno, lo malo. Yo conozco tus obras. Yo te conozco perfectamente. Yo sé lo que haces. Y por eso también le dice, y tu tribulación. Si te podría decir, conozco tus lágrimas, conozco tu sufrimiento, conozco tu aflicción, tu ansiedad, tu necesidad, tu cansancio. Sé que has querido abandonar muchas veces. Sé que no tienes fuerzas para continuar. Pero yo estoy contigo. Yo no te voy a dejar. Porque recuerda que esa carrera, puesto los ojos en Jesús, es cuando vas a llegar. Le decía, sí, vas a ser perseguido, vas a tener aflicción. ¿Sabe? En África los cristianos están siendo muy perseguidos, muertos. Bien, van a las iglesias y casi los queman vivos, asesinados, quemados. Y hay muchos lugares donde hoy ya no es permitido el evangelio, la palabra del Señor, no se puede decir, no se puede orar, no se puede pronunciar el nombre de Jesús en muchos lugares. Y bueno, eso va a seguir avanzando. Así que solamente amando a Dios como ese, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, volver a ese primer amor es cuando vas a poder resistir todas las cosas también. Cuando habla de esa victoria que el Señor nos dará sobre, y el premio, dice, la segunda muerte es el lago que arde con fuego. Este es el juicio que tendrá todo aquel que está contaminado con el pecado, aquel que no ha vencido al pecado, aquel que ha permanecido en el pecado, será alcanzado y castigado por la muerte segunda. No es el lugar preparado para sus hijos, porque no vas a pasar por esa muerte segunda. Dice que el cristiano va a dormir, el cristiano un día resucitará y estará con Cristo, no habrá muerte. Pero ese infierno, esa es la muerte segunda. San Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mis palabras y crea al que me envió, tiene vida eterna. Amén. Tiene vida eterna, no hay muerte. Aquel que ¿qué? El que cree. El que cree en Jesucristo, el que oye sus palabras. Al principio decía que en muchas partes de la Biblia nos invita a escuchar. Entonces, el que escucha su palabra es el que tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, el premio que íbamos a tener, ¿cuál era? La muerte segunda, la muerte, la condenación. Dice, aquel que ha conocido, aquel que cree, aquel que obedece a mis palabras, ha pasado de muerte a vida. Amén. La tercera iglesia que nombraba es Pérgamo. Era una iglesia que necesitaba arrepentirse. Era una iglesia que había hecho las cosas mal y que el Señor lo invitaba a arrepentirse. Arrepiéntete. Y decía así en el capítulo 2, versículo 15 y 16. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaítas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendrá a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Jesús odiaba explícitamente las obras y las enseñanzas de los nicolaítas. Su doctrina o la doctrina de los nicolaítas lo que hacía era fomentaba el compromiso entre el cristianismo y el paganismo. Era como que yo
amo a Dios, pero también quiero al diablo, más o menos. Estaba hablando con un joven el otro día, bueno, él dice que alguna vez fue a una iglesia y le hablaba conmigo, le preguntaba y me dice, no, yo todas las mañanas cuando salgo a trabajar, yo oro a Dios que Él me guarde, que Él me proteja, que Él me prospera, y también le oro, dice, a Gauchito Gil, porque este me ha respondido un montón de oraciones que yo hice. Y también le oro a la Virgen del Valle, no sé qué. Ay. Bueno, mira, ahí le expliqué rápidamente que Dios es poderoso, Él es soberano, Él es la muerte, etc. En fin, algo parecido a eso era lo que estaba pasando en esta iglesia de Pérgamo. El cristianismo estaba mezclado con el paganismo. Era una mezcla de los sacrificios a los ídolos con la alabanza a Dios. Era una mezcla. Arrepiéntete, dice, deja todas esas cosas, volvete a Dios. La iglesia necesitaba volverse a Dios, mirar a Él. Dejar de tanta mezcla con el mundo. Una iglesia mundanalizada, una iglesia mezclada con el mundo, no va a tener victoria, no va a poder ser vencedor. Una persona mezclada con el mundo no va a ser vencedora. No sé si llega. Porque Dios exige santidad, Dios es celoso, Él no comparte su gloria con nadie. Y si la iglesia hoy está mezclada con el mundo, que Dios tenga misericordia, pero que tu vida no sea así. Porque hoy la iglesia, para poder ser iglesia, se parece más al mundo. Pero dice, al que venciere, había una promesa gloriosa, dice, le daré el maná escogido, una piedrita blanca y un nombre nuevo. Como dice en Apocalipsis 2:17, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Ese maná escondido representa algo que recibes aún en esta vida. Es eso que es revelado en la intimidad. Que hay algo, un poder intrínseco que lo reconoces cuando no puedes hacer algo. ¿Cómo luchas con tus pensamientos? ¿Cómo luchas en tus tentaciones? ¿Cómo eres vencedor a veces en tu orgullo? Esa lucha interna es allí, ese maná escondido, el oculto que nadie puede ver, pero es el que te ayuda, es el que te bendice, es el que te provee. Es ese anhelo que te ayuda a ser libre del pecado. Amén. Es una victoria, ya que el Señor te ayuda, te da vencer. Dice, y te va a dar una piedrecita blanca. Ahora, cuando estaba hablando sobre esta piedrecita blanca, cuando alguien iba a ser juzgado en un tribunal por un delito, le daban 2 piedrecitas según sea juzgado. Si le daban una piedrecita blanca, significaba que era inocente. Y si le daban una piedrita negra, era culpable. Había sido probado y había sido hallado inocente. Si le daban esa piedrita. Mira, y un día Dios, después de probarnos, seamos hallados inocentes. Como premio una piedrita. Y dice que en la piedrita un nombre nuevo escrito. Un nombre, una identidad que solamente Dios te la da, que simboliza esa victoria y esa transformación de la vida. Como muchas veces Dios cambió el nombre a las personas. Jesús a Pedro le dijo, no te llamarás Simón, sino que te llamarás Pedro. ¿Sabe? A veces el Señor, cuando quería hablarle de su carnalidad, le decía Simón. No, le decía Pedro. Pero cuando quería hablarle de la parte espiritual, le decía Simón. A veces le decía Simón Pedro. Estás ahí. Estás ahí en esa vida y con la necesidad de cambiar.
Pero ese nombre que te identificaba quizás con lo mundano, Dios lo quita y te va a dar un nombre nuevo, un nombre de victoria. Hablaba el ángel a la iglesia de Tiatira, una iglesia que tenía una falsa profetisa. Y decía en el versículo 2:20, pero tengo unas pocas cosas contra ti. Y dice pocas cosas, imagínense, ¿sabes lo que representaba eso? Que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas santificadas a los ídolos. Poca cosa, poca cosa. Una iglesia fornicaria, adúltera, una iglesia que ha dejado su primer amor, una iglesia que fornica con todo. Y eso le decía a Israel también. Jezabel significa ese espíritu que induce a la idolatría y a la inmoralidad. Es símbolo de seducción y de seducción espiritual y corrupción doctrinal. ¿Sabe? Muchas veces nosotros decimos, pero el pastor, ¿cómo puede seducir? ¿Sabe? Las palabras seducen. Y muchas veces se intenta seducir por medio de palabras, por un mensaje que entre tan suave, tan bonito por los oídos, cuando el Señor quizás da otro mensaje. Un mensaje que te acaricia y se dice, ay, yo quiero vivir ahí tranquilito en los brazos de ese mensaje. Pero también ese verdadero simbolismo de seducción en la iglesia. El día de hoy, involucrándose en la inmoralidad, la idolatría, no sé si se han dado cuenta cuando el Señor manda a los obispos cómo van a ser. Manda marido de una sola mujer, que cuide bien su casa, no dado el vino, etcétera, etcétera, etcétera. Estuvieron estudiando en el seminario, ¿recuerdan? Bueno, y hoy en día tantas cosas permitidas por el hombre, pero no permitidas por el Señor. Así que, y todo eso, ya 2, 3 matrimonios han pasado, no porque muerte, sino porque se divorcia, se casa con otro y continúa. No pasó nada, no pasó nada. El Señor perdona, sí, el Señor perdona, pero la Biblia dice que no sé si se puede. Esa enseñanza falsa, donde el Señor también advertía que en los últimos tiempos habrá falsos maestros, falsos profetas, donde enseñarán y traerán herejías, la falsa adoración. ¿Sabe que aún la adoración que muchas veces tenemos hoy es casi música romántica, podríamos decir? Nos hace sentir qué lindo que se siente cuando la adoración es para el Señor y que Él lo sienta lindo, algo que salga de lo profundo de nosotros, de un corazón arrepentido. Amén. Al que venciere, a esa misma iglesia le decía, al que venciere, en el versículo 26, y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y guardare mis obras hasta el fin. No habla de algún momento, no habla de algún tiempo, es hasta el fin. Que lleves una carga hasta el fin, que cumplas la obra del Señor hasta el fin, que te mantengas santo hasta el fin, que venzas al pecado hasta el fin. Amén. No es que lo haces un tiempo y ya estoy inmune, no, todos los días vas a luchar, todos los días tienes que ser advertido, todos los días tienes que ir al Señor. Dice, y las regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero y como yo también las he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice en las iglesias. ¿Sabe? Autoridad sobre las naciones y la vara de hierro son los que vencieron, reinarán sobre la tierra por 1000 años, un día que Cristo vendrá a reinar sin pecado y sin nada. Pero no tienes que esperar hasta el final, porque tienes que reinar sobre el pecado de tu propia vida, utilizando esa misma vara de hierro que significa ese poder de lo alto
para tener y para llevar una vida victoriosa. Amén. La estrella de la mañana nos habla, Pedro aún describe esta estrella de la mañana como la palabra profética que alumbra en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Sabe que la parte más oscura de la noche es antes del amanecer? Y cuando llega esa estrella de la mañana, todo comienza a iluminarse, y eso que era lo más oscuro, que parece que nunca llega el día, es allí donde la noche se rompe y comienza el día, donde esa palabra profética de Dios deja que alumbre aún en los lugares más oscuros de nuestra vida, donde llega el Señor a los lugares oscuros e ilumina. Y dice, ¿todo esto había dentro mío? Sí, todo eso había dentro tuyo. Amanece, el amanecer rompe con las horas más oscuras de la noche. Proverbio capítulo 4, versículo 18, mas la senda del justo es como ¿qué? Como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. No has llegado al final, apenas empezaste. Es largo el camino. Es largo el camino que nos queda. Dice que va en aumento hasta que el día es perfecto. Va en aumento hasta que el Señor haga toda la obra. Amén. Decirle al que está a la par tuya, al que venciere. Solamente el vencedor es el que llega. El que pasa toda la carrera, el que llega hasta la meta, es el que vence, no el que se queda. ¿Y por qué decía que somos más que vencedores? Solo no, ¿por medio de quién? Por medio de Jesucristo, por medio de Él que ya venció. Somos más que vencedores. Es como nosotros los argentinos, ¿no? Tenemos 3 mundiales, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De la selección. Pero bueno, somos vencedores. La iglesia de Sardis era otra de las iglesias al que el Señor mandaba una iglesia. Es una iglesia que se había quedado dormida. ¿Alguna vez vieron un hermano usted que se ha quedado dormido en el culto? ¿Sí? ¿Y vieron una iglesia dormida? Decía en Apocalipsis 3:2, sé vigilante. Mire, yo les voy a decir algo. Y nosotros que estamos aquí, que queden nosotros nomás. Cosa de que no se enteren los otros. Usted, fíjese, si alguien se queda dormido, vaya, golpéele el brazo y dígale, el pastor dice que ores para despedir la reunión. ¿Promesa? ¿Sí? ¿Promesa? Entonces se va a tener que parar y va a despedir la reunión en medio de... y va a quedar desubicado. Ya, promesa, ¿no? ¿Sí? Ok. No se duerman. Tomen un café antes de venir al culto. Algo. Apocalipsis 3:2 dice, sé vigilante y afirma las obras que están para... las cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente dice, despierta. Despierta, fortalece lo poco que te queda. Ya de tanto dormir te han comido los piojos. Despierta, por lo menos toma ánimo en la poca vida que te queda. Despierta. Porque hasta lo que queda está a punto de morir. Y no dice que está dormida, simplemente tenía toda la fuerza, se cansó de trabajar. No, parece que ya venía durmiendo. Y cuando duerme mucho y te levantás, ¿qué tenés? Sueño. Bueno, así pasa. Cuanto más dormís, más sueño tenés. Y dice, porque hasta lo que queda está a punto de morir. Veo que tus acciones no cumplen con los requisitos de mi Dios. Así dice en la Nueva Traducción Viviente. Amén. Despierta. ¿Qué estamos haciendo? Estamos durmiendo cuando tenemos que caminar, cuando tenemos que avanzar, cuando hay una lucha por delante, cuando hay tribulaciones, cuando hay que buscar al Señor, hay que servir al Señor.
Es tiempo de trabajar, no de dormir. Efesios 5:14 dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mira, llamativamente, la mayoría de los pasajes que en la Biblia habla de dormido, lo relaciona ahí casi con muerto. Despiértate, levántate de los muertos. Al final estaba dormido o estaba muerto. Y si está muerto, ya está por hasta tiro lorcas. Velad y orad, decía también el apóstol Pablo. Pero esta quinta promesa dice que si vences, serás vestido con vestiduras blancas. El versículo 3:15, Apocalipsis 3:15 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Las vestiduras blancas, en Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Esa es la iglesia que el Señor está esperando y preparando para Él. Una iglesia con vestiduras blancas, sin manchas, sin arrugas. Esa es la iglesia que Él quiera. Y sabe, esa vestidura es la que dará testimonio de esa pureza por toda la eternidad. Ahora, cuando habla del libro de la vida, el pecado es lo que causa que el nombre o nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. Si quieres permanecer inscrito en el libro de la vida, entonces tienes que vencer el pecado. Mira lo que dice San Juan capítulo 10, versículos 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Amén, estamos hasta ahí. Las ovejas del Señor que oyen su voz. Ahora, las ovejas del Señor dice que Él las conoce. Es una relación de ida y vuelta. Ambos se conocen. Las ovejas escuchan la voz del pastor, el pastor les habla y ellas obedecen y Él las conoce a todas. Y me siguen. ¿Qué pasa cuando una oveja no sigue al pastor? No es su pastor. No lo considera su pastor. No lo obedece como su pastor. Porque la que es oveja de Él, que Él la conoce, le siguen. Entonces el que no lo sigue y anda en medio del rebaño no es una oveja, es un chivo. Y yo les doy vida eterna. ¿A quién? A sus ovejas. A las que escuchan su voz, yo les doy vida eterna. Y no perecerán, ¿cuándo? Jamás. ¿Quién? La oveja que le sigue. El que deja de seguirle, ¿qué le va a pasar? Se va a llamar Pérez, porque dice perecerás. Le va a cambiar el apellido del que sea a Pérez. Perecerás. Y yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mientras que estés con Él, permanezcas con Él, oiga su voz y le sigas, no se borrará tu nombre del libro de la vida. Si te alejas de Él, que Dios te ayude. La iglesia de Filadelfia era la sexta iglesia a la que el ángel le escribía. Ya voy terminando, no se cansen. Fíjense, si alguien está dormido, pégale un codazo. ¿Sí? Están todos despiertos, ¿no? Es una iglesia que había perseverado pacientemente. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. ¿Qué dice aquella iglesia que ha perseverado? Aquel hombre, aquella mujer que persevera. Pero hay un premio sobre esta iglesia y hay una promesa que dice que la hará columna del templo de Dios. El versículo 12, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Ahora, ¿cómo llegas, como una iglesia llega a ser una columna, cómo tú llegas a ser una columna? Perseverando, permaneciendo. Esa columna que aguanta el proceso. Esa columna que puede sostener, esa columna que no se cae, esa columna que ha permanecido, que ha pasado por todas y sigue firme. Esa es la columna que el Señor busca para que sea columna de su iglesia, que puede sostener, fortalecer, aún apoyar a los demás, que muchos por su firmeza pueden ser cubiertos. Columnas. Y usted quizás se ponga a pensar, hermanos que ya han pasado o que hoy están, y que usted puede decir, esa es una columna. Es una columna, es alguien que permanece, alguien que está, alguien en quien podemos apoyarnos a veces o descansar, en quien descansan otros. Es alguien que se vuelve útil en la mano de Dios. Esa es una columna. Amén. La iglesia de la Odisea es la última a la cual escribe. Si bien se piensa que el mensaje de estas 7 iglesias puede haber sido también marcando 7 eras de la iglesia cristiana, la iglesia de Dios, pero no se puede afirmar eso también. Pero a esta iglesia le llama que es una iglesia tibia. Podríamos decir el último tiempo. El último tiempo donde el Señor decía el amor de muchos se enfriará. También lo compara con esa iglesia que le dice en 3:15, yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué difícil es para nosotros, para todos, ser fervientes para el Señor. Porque a veces es más fácil vivir como sea, total, un poco en el mundo, un poco en la iglesia, y vivir en esa tibieza. No soy nada, no soy alguien que marque la diferencia. ¿Y sabe qué? El tibio no va a marcar la diferencia ni en el mundo, ni en la iglesia. Y es un riesgo que corre la iglesia de estos últimos tiempos. Siempre lo corrió el hombre, pero en estos últimos tiempos me parece que más. Dice, te vomitaré de mi boca. Me das asco que seas tibio, que estés en la iglesia pero coquetees con el mundo. ¿Sos frío? ¿Sos caliente? ¿Estás afuera? ¿Estás adentro? No, yo estoy bien con todo el mundo. Yo estoy bien con Dios y con el diablo. La iglesia tibia. Hombres, mujeres tibios. Que no sabe dónde están, no se puede confiar, no pueden ser columnas, no son, se creen todos santos, nunca han pecado, no les pasa nada. Tibio. Pero al que venciere, y casi como un premio mayor, dice, le daré que se siente conmigo en mi trono. El versículo 21 dice, el que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Qué honor para nosotros, qué honor para el cristiano poder sentarse en el trono. Amén. Pero el que venciere, es el momento de, de acercarnos a ese calor que el Espíritu Santo tiene. Es el momento de acercarnos a esa llama que arde, a ese Espíritu Santo, así como esas llamas que ardían en los discípulos. Bueno, que ese Espíritu Santo arda en nosotros. No quedarnos, si nos vemos dormidos, despierta. Que el enemigo anda dando vuelta, deja de dormir. Decía en Romanos 8:37,
antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Solo no puedes. Cristo ya venció. Cristo venció al enemigo. Cristo conoce el camino. Cristo conoce por dónde debes transitarlo. No te alejes de Él. Escucha su voz y obedece su voz. Haz de cuenta que tienes que correr esa carrera con los ojos vendados, y para poder llegar al final tienes que solamente ser guiado por la voz del Señor. Amén. Porque lo que puedas ver te puede distraer, te puede hacer perder el camino, te puedes quedar porque puedes decir, esto está glorioso, no, pero Dios tiene algo más glorioso. No te quedes, no te enamores de las cosas de acá. Sigue al Señor, mire, es por medio de Él, es con Él, es en Él. Amén. Y sabe, lo que puedas estar pasando, en Él eres más que vencedor. Vuélvete a Él, búscale a Él. ¿Vas a pasar por tribulación? Sí. ¿Va a ser difícil? Sí. Pero con Él somos más que vencedores. Y quiero animarte aún el día de hoy, sabiendo que tú estás en esa carrera y vas a ser el vencedor cuando llegues. Pero a su vez cada día vas a tener que remarla. Pero estás con Él. Y Él te dice, vamos que se puede. Vamos que tú eres vencedor. Vamos que tú mirando a Cristo puedes. Amén. Ponte de pie. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por esta palabra, te doy gracias porque tú nos llamas a mirarte a ti, tú nos llamas, Señor Jesús, a caminar esa vida en victoria, nos llamas a arrepentirnos, nos llamas a poner la mirada en ti, nos llamas, Señor, a expulsar de nuestras vidas lo que no es tuyo. Señor, queremos mirarte y yo te pido que fortalezcas a cada uno de mis hermanos, que fortalezcas su vida, que fortalezcas su espíritu. Señor Jesús, guárdalos, llénalos con tu Espíritu Santo. Llénalos de tu presencia, Señor Jesús, y que sus corazones ardan, Señor, para ti. Guárdalos, levántalos en tu nombre, guarda sus familias en tu precioso nombre. Amén, amén y amén.